Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces en la página 220 en el punto número 5. 5. En comunidad, compartan la información obtenida y, con base en ella, completen en sus cuadernos un esquema como el siguiente. Entonces, este es el esquema que van a ir llenando en base a la información que previamente investigaron, o bien si te lo dejan de tarea, tendrías que ir a investigar, y aquí te dejo algunos ejemplos de cómo lo puedes hacer. Tenemos entonces este esquema, formas de maltrato, y comenzamos con el maltrato físico. El abuso físico es cualquier lesión física no accidental, desde hematomas leves hasta fracturas graves o la muerte, derivada del hecho de dar un puñetazo, apalear, patear, morder, sacudir, lanzar, apuñalar, estrangular, golpear. Este sería el maltrato físico. Maltrato psicológico. Es una estrategia de control que consiste en distorsionar la percepción que la persona sometida tiene de sí misma y de la realidad vincular, con el fin posibilitar dicho sometimiento. Tenemos el abuso de poder o acoso escolar. Consiste en... Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse. Este sería el abuso escolar, o también podría conocerse como el bullying. Ciberacoso. Es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Este sería el ciberacoso, que se da en estas redes sociales, en donde se empiezan a mandar cosas raras como fotos, mensajes, y empiezan a molestar a personas o compañeros. El abuso sexual. El abuso sexual incluye violación y coerción sexual. Las formas más comunes en que niñas y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales u otras partes de su cuerpo. Este sería abuso sexual, que puede darse tanto en las escuelas como en los trabajos o en cualquier parte. Explotación comercial. Resulta que la explotación comercial se puede presentar en lo laboral, es decir, en los trabajos, en lo que es lo sexual o en la esclavitud. La explotación entonces comercial sería... Se refiere a apropiarse de las ganancias de una persona y a abuso de las cualidades de un individuo. Negligencia o desatención. Es la situación donde las necesidades físicas, alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y /diagonal o cuidados médicos, educación, estimulación cognitiva, no son atendidas temporal o permanentemente. Listo, aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes llenar este diagrama. Número 6. 6. Digan cuáles de los tipos de maltrato piensan que ocurren con más frecuencia en su escuela y salón de clases. En sus cuadernos, regístrenlos. Entonces, ustedes ahí en el salón o bien con tu familia vas a empezar a comentar sobre los tipos de maltratos que se pueden dar o que se dan tanto en las escuelas y en el salón de clase, pero los más frecuentes. Estos son los que se comentaron en mi salón. En salón de clases se da estos maltratos: puñetazos, patadas, empujones, pellizcos, rasguños, mordidas, lanzar objetos, robar. Y en la escuela... En la escuela en general se dan estos maltratos: insultar con groserías, apodos humillantes, amenazas, intimidar con palabras, hacer amenazas de violencia física, maldiciones, palabras hirientes o degradantes, chismes y rumores, difundir información falsa o maliciosa sobre alguien, acoso escolar, bullying, exclusión social, dejar a alguien fuera de un grupo o actividad a propósito, ignoramiento, tratar a alguien como si no existiera, violencia cibernética. Así es que aquí te dejo estos ejemplos por si te sirven.
Vamos a ver el punto número 7. 7. De manera individual, teniendo en cuenta la información que ya has adquirido y sin olvidar que eres parte de una comunidad, observa y analiza la infografía. Esta es una infografía. Si te das cuenta, la infografía está formada por lo que es el título, también tiene pequeñas informaciones muy específicas y está acompañada de imágenes y de diferentes colores para que llame la atención. Y como su nombre se llama infografía, consiste en informar, pero de una manera más rápida e inclusive más divertida. En esta infografía se llama Niñez libre de violencia, y aquí te dicen violencias, cuáles son: abuso sexual, negligencia o desatención, explotación económica, maltrato físico, maltrato psicológico. Esta fue Ciencias de la UNAM. La violencia infantil, dice, es una problemática grave que se está agudizando y es urgente atenderla. Para ello es indispensable generar campañas de seguridad para los niños. Aquí te menciono en esta infografía que en México, en el 2015, habitaban 39.2 millones de menores, es decir, 1 de cada 3 residentes. Y te dice que en el 2014, 47.8% de la población infantil, es decir, 2.031.216 niños fueron víctimas de al menos un acto de ¿qué? De maltrato. Y aquí te menciona que al menos 2 niños menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia familiar. O sea que sus parientes maltratan a estos niños y llegan a morir. 4 de cada 10 menores de edad son víctimas de delito o maltrato. Entonces, si te puedes dar cuenta, en México sí se da esto de la violencia a los menores en sus casas. Inciso A. Considerando la información de la actividad 2 y de la A. Considerando la información de la actividad 2 y de la infografía, explica qué relación identificas y regístrala. Así es que te vas a ir nuevamente a la actividad 2, vas a analizarla y en base a la información que acabamos de leer de la infografía, vas a explicar e identificar qué es lo que tú consideras que se encuentran como relación entre esas dos actividades o dos informaciones. Esta es la mía. La relación que encontré fue que, lamentablemente, la violencia escolar en México es una realidad preocupante que afecta a miles de estudiantes en todo el país. Las formas más comunes de maltrato que se presentan en las aulas y escuelas mexicanas se pueden clasificar en 4 categorías principales. Son las siguientes. 1. Violencia física. 2. Violencia verbal. 3. Violencia psicológica. 4. Violencia cibernética. Entonces, la relación inclusive que te acabo de mencionar, tanto puede ser que se dé la violencia escolar, pero también se da en lo que es la violencia en casa. Entonces, en esta parte de por acá, le puedes añadir que tanto la relación es la violencia escolar, pero también es la violencia que se da en casa para que la información esté completa. Listo. Pasemos a formulamos el problema. Formulamos el problema. Una vez concluida tu indagación acerca de las formas de maltrato infantil, notarás que se han practicado a lo largo de la historia mundial y que, en México, son elevados los índices en la escuela, el hogar y la comunidad. Ahora, es importante analizar si en tu entorno existen prácticas de maltrato. En Argentina se impulsa la campaña Si discrimina, si estigmatiza, almohadilla no da compartir, para frenar el ciberbullying. O sea, aquí te está mencionando que en Argentina ya se está tratando de manera directa esto del maltrato infantil. Vamos a ver el punto número 3. 1. En comunidades, copien en sus cuadernos la siguiente tabla y complétenla. Entonces, en base al análisis y a toda la información que han obtenido, van a completar la tabla. Pero antes, recuerda visitar
su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces vas a copiar tu tabla en tu cuaderno. Muy posiblemente vas a tener que ampliarla bastante porque sí es bastante información. Formas de maltrato infantil, aquí son estas: físico, psicológico, abuso de poder, ciberacoso, abuso sexual, negligencia, explotación comercial. ¿Cómo se manifiesta en los ámbitos de convivencia? Es lo que tú vas a escribir. ¿Cómo se manifiesta este abuso en lo familiar, en lo escolar, en lo comunitario y cuáles son sus consecuencias? Comencemos con la forma de maltrato físico. En lo físico, Familiar. Golpes, empujones, pellizcos. Escolar. Puñetazos, empujones, rasguños. Comunitario. Peleas callejeras con golpes. Consecuencias. Surgen problemas. No se da el buen desarrollo de los niños o en la comunidad. vamos a ver el psicológico, cómo se da en lo familiar. Familiar. Exclusión en la familia. Ignorar, miradas intimidantes. Escolar. Bullying escolar. Ignoramiento por niños o maestros. Comunitario. Bullying entre colonos. Miradas intimidantes. Consecuencias. No se da el buen desarrollo de niños y surgen problemas en la comunidad. Abuso de poder o acoso escolar. Familiar, Familiar. Se da agresión física o insultos a los más débiles. Escolar. Bullying al más débil, amenazas. Comunitario. Amenazas y el ciberacoso. Consecuencias. Niños tímidos y mal desarrollo en lo psicológico, no hay buena relación en la comunidad. ciberacoso, familiar, Familiar. Se humilla a niños publicando fotos incómodas para ellos. Escolar. Se intimida con fotos o audios incómodos a niños de la escuela. Comunitario. Se sacan fotos o videos para chantajear a colonos. Consecuencias. Problemas entre colonos. Los niños se ven afectados en su desarrollo psicológico, no quieren socializar. Pasemos a el abuso sexual. En lo familiar, Familiar. Familiares cercanos o lejanos abusan a escondidas. Escolar. Niños traen pornografía y tratan de imitar lo que ven. Comunitario. Vecinos molestan con insinuaciones o físicamente a niños. Consecuencias. Los niños no quieren socializar, cambian su patrón de sueño, están intranquilos, no confían en nadie, mal desarrollo en la sociedad. negligencia o desatención. Vamos a ver en cuestión de familiar. Familiar. No hay interés de familiares de cuidar a los menores. Escolar. Maestros no quieren incluir a todos los alumnos. Comunitario. Se da la ignorancia a ciertas gente, excluyéndolos de la comunidad. Consecuencias. Se da el mal desarrollo físico y psicológico de los niños y adolescentes. Pasemos a el último, que es ¡Calvo! Ya casi acabamos de hacer esta mega tabla. No inventes, está cansado esto. la explotación comercial como forma de maltrato y comenzamos con lo familiar. Familiar. Se manda a niños a trabajar. Escolar. Se obliga a niños a realizar tareas mantenimiento, como limpieza de baños. Comunitario, Comunitario. Se engaña a niños a realizar actividades de grandes con engaños. Consecuencias. Pueden presentarse accidentes afectando a los niños y ponen en riesgo sus vidas y afectan su desarrollo físico y psicológico. Chido, chido, me salvaste Mex Primaria, jejeje, soy un genio. He acabado la tabla. Continuamos entonces en el punto número 2. Te dice que en comunidad van a mostrar sus registros de esta tabla que acaban de hacer y hablen sobre lo siguiente. Entonces ahí en equipos o en el grupo van a comenzar a comparar
lo que escribieron en sus tablas. Y en el punto número 2 te dice que en comunidad, pues prácticamente es lo mismo, se repite esto y vamos a empezar a contestar las preguntas. ¿A quién afecta más el maltrato infantil? ¿Afecta a niñas o niños? ¿A quién afecta más? ¿Afectará más a las niñas o afectará más a los niños? Esta es mi respuesta. El maltrato afecta de diferentes maneras, algunas veces afecta más a las niñas, como en cuestiones sexuales, pero afecta más a niños en cuestiones de trabajos, que debe de realizar los mayores. Así es que depende de la percepción que tú tengas, vas a escribir si afecta más a las niñas el maltrato o afecta más a los niños, o tal vez tu respuesta es que afecta a los dos de diferente manera. Inciso B. ¿En qué ámbito de convivencia se presentan más formas de maltrato infantil? Esta es mi respuesta. En algunos casos se presenta más abuso dentro de la familia, pero también se presenta mucho abuso en las escuelas. Los niños son a veces muy crueles y maltratan a sus otros compañeros. Este sería mi análisis. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de tu percepción. Inciso C. Si en la actualidad las niñas y los niños tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿por qué continúa? Pregunta el libro. Porque la sociedad no ha tomado el debido interés para acabar con estos malos tratos. Es cuestión de cultura y querer hacer las cosas de manera correcta. Entonces, prácticamente lo que yo estoy dando como respuesta es que en realidad la gente no ha procurado de manera directa terminar con el maltrato infantil. 3. Con base en sus registros, reflexionen. Van a pensar, analizar lo siguiente. ¿Cuáles de las formas de maltrato infantil son más comunes en los siguientes casos? Si es necesario, mencionen algunos ejemplos. Y estos son los primeros casos. En clases de educación física, Aquí se da más frecuentemente el maltrato físico. Ejemplo, cuando se dan las competencias entre equipos, algunos niños empujan y pegan a sus otros compañeros. vamos a ver el maltrato que se da al trabajar en comunidades. Aquí se puede dar el maltrato verbal. Ejemplo, algunos compañeros tienden a insultar a otros niños, diciéndoles tontos, porque no entiendes, está bien fácil, entre otras cosas. El recreo. Vamos a ver cómo se da el maltrato acá. Aquí se puede dar el bullying, maltrato verbal y el maltrato físico. Ejemplo, al estar aburridos los niños pueden agarrar a un niño y hacerle bullying molestándolo todo el recreo, pudiendo insultarlo, empujarlo o pegarle como forma de diversión. Entonces se podría dar, los 3 tipos que te mencioné anteriormente, en el recreo. Cuando revisan sus trabajos, resulta que también se da esto del maltrato infantil. Aquí se puede presentar el abuso psicológico, y también el abuso verbal. Ejemplo, cuando algunos maestros de manera consciente o inconsciente le dicen burro, no estudias, y haciendo que otros niños se rían del niño que no trabajó correctamente. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis. Cuando participan también se puede dar el maltrato infantil. Esta es mi respuesta. Aquí se puede presentar el abuso psicológico. Ejemplo, cuando el maestro hace algún comentario malintencionado ofendiendo al niño, cuando el niño al participar se equivoca y sus compañeros se ríen de él. En la cooperativa, Aquí se puede presentar el abuso verbal o el abuso físico. Ejemplo, cuando niños más grandes insultan a otro para que se quite de la fila, o también se puede dar los empujones o golpes para pasar más rápidamente y llegar a que los atiendan primero en la cooperativa. o sea que hasta en la misma cooperativa para comprar la torta o el agua, estos de los empujones se empiezan a dar y empieza a dar este maltrato infantil. Y resulta que también el hecho de ir al baño a los sanitarios se presenta este problema. Aquí se puede presentar el abuso verbal y el abuso físico. Ejemplo, cuando los niños empujan para ser los primeros en usar el baño, o también cuando comienzan a insultar para que otros niños salgan del baño. Entonces el hecho de que van al baño se da lo que es el abuso físico, porque comienzan a empujarse, y también se puede dar el abuso verbal, porque habrá niños que comienzan a insultar a los otros compañeros y empiezan a decirle, oye, apúrate,
que eres una tortuga, que yo quiero ir al baño, etc. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros de sexto grado para que puedan realizar sus actividades fácilmente. Pero también puedes compartir MEX Primaria, el canal, para que otros niños de otros grados como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puedan hacer sus actividades y tareas más fácilmente. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que me regales el like y también que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.